Bien, vamos a resolver ahora un ejemplo de un circuito por ley de Kirchhoff de voltaje donde tenemos tres mallas. ¿Sí? Nada más que vamos a ver ahora un método rápido. Ya en el video pasado revisamos que las corrientes de malla nosotros las podemos establecer en la dirección a la que deseemos, es decir, no hay una dirección establecida. Para utilizar este método vamos a usar la convención de ubicar las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces vamos a empezar identificando nuestras mallas. Vamos a dibujar las evidentes y después descartamos las que no nos vayan a servir. Primero tenemos esta malla. Sería nuestra primera malla. Vamos a establecer la segunda. Y establecemos la tercera malla. Bueno, esas serían las tres mallas que nos van a servir. Hay dentro del circuito otros lazos cerrados, pero que no cumplen con el requisito de ser mallas. Por ejemplo, podemos poner este lazo que está aquí, solo que al trazarlo, dentro de ese lazo estarían estas dos mallas. O podríamos poner este de aquí, y al trazarlo incluiría estas dos mallas, o un lazo alrededor, lo cual incluiría estas tres mallas. Y la definición que nosotros utilizamos para malla tenía como requisito que dentro de ellas no hubiera ninguna otra malla, como es el caso de estas tres. Bueno, ahora, para establecer la dirección de las corrientes, quedamos que podía ser de forma arbitraria, pero para usar este método rápido, vamos a establecer esa corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces las manecillas del reloj giran en esta dirección y en esta dirección. Por lo tanto vamos a establecer para todas nuestras corrientes de malla esa dirección de giro. Aquí dibujamos. A esta corriente la vamos a llamar I1. Ahora establecemos la corriente para la siguiente malla en dirección de las manecillas del reloj y la nombramos I2. Y finalmente establecemos en dirección de las manecillas del reloj la corriente para la tercera malla y la llamamos I3. Bueno, ¿por qué hacerlo así? Porque esto nos va a permitir obtener las ecuaciones de malla de forma rápida. En el paso 2 dice, el coeficiente de la malla que se está analizando resulta de la suma de todas las resistencias en la malla y será positivo. Por ejemplo, en este caso es posible que no necesitemos escribir las polarizaciones, lo podemos hacer, no hay problema, bajo la misma convención que ya se había revisado en el circuito anterior, es decir, por la terminal donde entra positivo, por la terminal donde sale la corriente negativo. Pero una vez que ya hayamos mecanizado el procedimiento, puede ser posible que ya no necesitemos escribir esas polarizaciones, simplemente seguimos el procedimiento. Entonces dice que el coeficiente de la malla que se analiza resulta de la suma de las resistencias que están en la malla. Vamos con I1. En este caso ponemos I1 y su coeficiente va a resultar de la suma de las resistencias que están en esa malla. En este caso tenemos dos resistencias, cada una vale 1 ohm, por lo tanto la suma son 2. ¿Sí? Y dice que será positivo. Entonces lo dejamos positivo.
Más abajo dice, el coeficiente de las mallas vecinas será el negativo de la suma de las resistencias que colinden con cada malla. En este caso, en el caso de la malla 1, únicamente tenemos una resistencia que es vecina con otra malla y es con la malla I2. Por lo tanto, vamos a poner negativo. Ahí nos habla de la suma, no hay necesidad de sumar porque es una sola resistencia y tiene un coeficiente 1. Hay que recordar que en álgebra acostumbramos a no escribir el coeficiente 1, solo escribimos en este caso I2. Pero sabemos que está siendo multiplicado por el valor de 1 ohm, es decir, 1 ohm por la corriente I2. Ahora, en el tercer paso dice, el término independiente resulta de la suma algebraica de las fuentes en la malla. Suma algebraica. En este caso, sí establecemos la polaridad que ya está definida en las fuentes de voltaje. La terminal pequeña es negativo, la terminal grande positivo. La terminal grande positivo, la terminal pequeña negativo. Viene la corriente aquí y entra por 2, por el negativo. Entonces es menos 2 y sigue y entra por el positivo de 4. Entonces es menos 2 más 4 nos va a dar más 2. Ese más 2 lo podríamos escribir aquí, más 2. Pero vamos a ahorrarnos ese paso y vamos a pasarlo al otro lado de la ecuación cambiándole el signo. Entonces, si nos iba a resultar de este lado más 2, pasa a negativo, lo ponemos como menos 2 y ya tenemos la ecuación 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo un poco más rápido para la segunda malla porque ya revisamos el método. Primero, ahora estamos en la malla I2. Por lo tanto, el coeficiente de la corriente I2 va a resultar de la suma de las resistencias que están en esta malla y va a ser positivo. Entonces tenemos 1 ohm más 2 ohms son 3, más 3 son 6 ohms. Por lo tanto, el coeficiente de la corriente I2 va a ser 6 positivo. 6 y 2. Repito, ¿por qué positivo? Porque estamos trabajando en esa malla. El coeficiente de la corriente de malla en la que estemos trabajando siempre va a ser positivo. Ahora dice, el coeficiente de las mallas vecinas será el negativo de la suma de las resistencias que colinden con cada malla. Para el caso de esta malla, las resistencias vecinas a otra malla es esta y es esta. Esta de aquí es vecina con la malla I1. Por lo tanto, vamos a poner negativo 1 por I1. Ya sabemos que el 1 no lo escribimos, entonces nada más vamos a poner menos I1. Y después tenemos esta otra resistencia que es vecina con la malla I3. Por lo tanto, la vamos a poner negativa. Vamos a poner 3 y 3. Y finalmente dice que el término independiente resulta de la suma algebraica de las fuentes en la malla. En este caso solamente tenemos una fuente y entra por el negativo, sería menos 4. Hay que recordar que puedo escribir aquí el menos 4, pero me ahorro ese paso, sé que voy a pasar ese número al otro lado y que va a cambiar de signo, entonces si es menos 4, lo paso como 4. Y de esta forma tengo mi ecuación 2. Finalmente, vamos a la tercera malla. En ese caso, vamos a hacer el mismo procedimiento. Se ve que solo tengo una resistencia y una fuente. Bueno, es la malla I3. Por lo tanto, el coeficiente de la corriente 3 va a resultar de la suma algebraica de las resistencias que hay. Como solamente hay una, voy a poner su coeficiente como 3 y 3. ¿Sí? Después dice que
los coeficientes de las mallas vecinas serán el negativo de la suma de las resistencias que colinden con cada malla. Igual, únicamente esta resistencia es la que colinda con la malla I2. Por lo tanto, el coeficiente de I2 lo voy a poner con este valor, pero en negativo. Menos 3I2 más 3I3. Y finalmente el término independiente como la suma de las fuentes de voltaje. En este caso, la corriente viene en esta dirección, entra por el negativo, entonces va a ser menos 2, lo podría poner aquí, pero lo voy a pasar de una vez al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Entonces, si era menos 2, pasa como 2 positivo, y con eso tengo la ecuación 3. Bueno, ya el siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones. En este caso lo podríamos hacer por determinantes, ¿sí? Eso se los voy a presentar en un siguiente video. Espero que este método rápido les sea de utilidad. Si les parece confuso, pueden trabajar con el método anterior, es decir, establecer la dirección de las corrientes en el sentido que ustedes deseen. Nada más revisamos de forma rápida. Para este método, identifico las mallas, establezco la dirección de las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj, de todas las corrientes de malla. Después, para generar las ecuaciones, el coeficiente de la malla en la que estoy trabajando resulta de la suma de todas las resistencias que están en esa malla y lo pongo positivo. Los coeficientes de las mallas vecinas, en este caso las resistencias que colindan con otra malla, lo pongo como la suma algebraica en el caso de que hubiera más de una resistencia. En este caso solo hay una, entonces lo pongo como negativo multiplicado por esa corriente, ¿sí? Y finalmente el término independiente resulta de la suma de los valores de las fuentes de voltaje que estén en esa malla. En este caso es esta fuente más esta fuente, me da 2 positivo, pero como lo paso al otro lado de la igualdad, lo pongo como menos 2. Y así procedo con cada una de las mallas para obtener mi sistema. Bueno, pues nos despedimos y en el siguiente video resolvemos el sistema de ecuaciones.